Tú conoces sus corazones, sus necesidades, sus ansiedades. Habla, Señor. Convence de pecado, oh Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás quedó. La cruz delante, el mundo atrás quedó. La cruz delante, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya, pueden acomodarse. Alabado el nombre de Jesús. Qué bueno. Bueno, yo quiero compartir con ustedes de las cosas que Dios pone en el corazón de uno y que uno no se cansa de glorificar al Señor. El tema que quiero compartir es: lo difícil no es imposible. Yo creo que ya ese título es una respuesta. Lo difícil no es imposible. Aquí utilizamos dos calificativos: difícil e imposible. ¿Quién adjudica esos calificativos? ¿Por qué una cosa es difícil? ¿Por qué una cosa es imposible? Aquí hay gente, tanto en el local como en la audiencia general, que posiblemente estén pensando que no hay nada más que hacer, que su vida es imposible, que su situación es imposible. Es como se llama tirar la toalla, dejar eso. Lo difícil no es imposible. ¿Qué es lo imposible? Fíjese, imposible no puede ser o no puede suceder. Lo que no hay manera de lograr, lo que es nulo, aquello que tiene una probabilidad de cero. Usted sabe que hay cosas que tienen un porcentaje. Hay un tanto de por ciento. Cuando el médico va a operar, hay momentos en que dice es imposible que viva, pero hay otro momento que dice hay un 30% de posibilidad, hay un 60% de posibilidad, hay un 90%, más de ahí no pueden darlo, porque un 100% no lo pueden dar, porque la gente se muere hasta porque lo pica un mosquito. Entonces, pero hay veces que el médico dice, mira, hay un 5% de probabilidad, pero lo imposible es 0% de probabilidad, o sea, una probabilidad nula. En el argot popular hay muchas cosas que se pudieran decir. Por ejemplo, la gente dice, plátano maduro no vuelve a verde. ¿Usted cree que puede? Eso es un imposible. Un plátano maduro no volverá a verde. Un imposible es traer el pasado al presente. Lo que pasó, definitivamente pasó y solo queda como historia. Nosotros tenemos la capacidad de modificar el futuro, pero jamás de modificar el pasado. Entonces, el pasado es una imposibilidad, hablando en términos humanos. Aquí no estamos metiendo a Dios, porque en Dios es otra cosa. Pero para nosotros es imposible que el pasado vuelva al presente o al futuro. ¿Y qué cosa pudiéramos decir que es difícil? Difícil es aquello que nos cuesta trabajo, que nos cuesta lucha,
que nos cuesta inteligencia, que nos cuesta tiempo, esfuerzo en sentido general. O sea, hay cosas que usted la ve imposible, pero probablemente no sean imposibles, sino difícil. Pero es una percepción equivocada que muchas veces tenemos y confundimos los términos a lo que llamamos difícil a lo que es imposible, o llamamos imposible a lo que es difícil. Más bien lo último es lo que la gente más usa. Se trata de personas que generalmente son medio vagos y a cualquier cosa le dicen que eso es imposible. Cualquier cosa, que yo a graduarme de médico, eso es imposible. Que yo pueda hacer ese trabajo, eso es imposible. O sea, ponen lo imposible primero. Antes de intentar el esfuerzo, antes de empujar a ver si pueden, ya dijeron que no pueden. Entonces van con lo negativo de frente. Pero se trata de gente ociosas, a veces un poco vago, que todo lo quieren fácil. Hay cosas que se han logrado que otros han abierto la boca. Oh, ¿y cómo lo hiciste? Yo creía que no se podía. Sin embargo, aquel lo hizo. ¿Por qué? Porque, como dijo Napoleón, que la palabra imposible no existe en el diccionario de él. Dijo Napoleón Bonaparte, aquel gran conquistador francés, que la palabra imposible solo existía en el diccionario de los idiotas. ¿Por qué? Porque se rendían. Hay gente que se rinde antes de empezar el pleito. Porque dicen que son inteligentes. Dice, pleito que no voy a ganar, no lo he hecho. Y se agarran de ahí para no empezar el pleito, creyendo que van a fracasar sin haber comenzado. Mire, en la vida en sentido general y absoluto, todo tiene un costo. Quizá no un precio, pero sí un costo. Lo terrenal y lo espiritual. Usted piensa en las cosas terrenales. Hay gente que no se ha casado porque cree que no se puede. Casarme yo. Uy, ¿cómo? Yo con una persona al lado mío todo el tiempo. Eso no se puede. Yo recuerdo que una vez era estudiante de unas cosas que estudié y era nocturno. Entonces se reunían muchas personas adultas. Entonces en esos días yo cumplía 20 años de casado y una joven se me acercó y me dice, ¿cómo se puede? 20 años con la misma gente. O sea, para mucha gente el matrimonio es imposible. Y no es que es fácil, porque el matrimonio de fácil no tiene nada. Tiene un costo. El matrimonio tiene un costo. La vida matrimonial tiene unas bendiciones, tiene unos beneficios, pero también tiene unos sacrificios. Tiene su lucha, se coge su pela, pero no es imposible. Se puede. La vida profesional, hay gente que cree que no va a poder. Estar 6 años estudiando en la universidad y después haciendo cursos y haciendo maestría y actualizaciones. Yo no puedo estudiar tanto. Yo no creo que pueda. Y se rinden antes de comenzar. Hay otros que ponen un negocio y después que empiezan a coger lucha, que ven el reto, que ven que hay que estar todos los días temprano ahí, que ven que no puede dormirse porque le explotan la vejiga antes de celebrar el cumpleaños. Entonces dicen que no se puede porque quieren la cosa fácil. El que no lucha no llega. El que no lucha no alcanza nada. Entonces, estas son las cosas materiales. La vida es una lucha. Hay mujeres que no se casan porque no quieren parir. Y no de Francia. No quieren dar a luz porque creen que ellas no van a poder.
Pero a veces, como dice la Biblia, la mujer cuando va a dar a luz tiene dolores. Pero luego que pasa el momento, ese dolor se convierte en felicidad cuando ve la criatura. O sea que en la vida terrenal esto se repite con mucha frecuencia. Las cosas difíciles, las cosas imposibles o que nosotros creemos que son imposibles. Pero también en lo espiritual o en las cosas que están las cosas sobrenaturales, en las cosas suprasensibles también existe lo imposible y lo difícil. O sea, en la parte espiritual hay imposible y hay difícil. ¿En qué consiste lo imposible? Porque hay algo que es el bien. Todo el mundo sabe que el bien existe, pero también todo el mundo sabe que el mal existe. Ahora, poca gente anhela el mal. La mayoría anhelamos el bien. Todos queremos el bien. Todos tenemos la idea de que el bien está en Dios y que para alcanzar el bien hay que alcanzar a Dios y que alcanzando a Dios alcanzar el bien. Pero también debemos tener presente que hay un costo. Para alcanzar el bien hay un costo. ¿Cuál es el costo? Dice Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces ahí hay un imposible. Cuando se dice ese versículo, hay un contexto que uno le llama la galería de los hombres o de la gente de fe. Hay un contexto que es todo el capítulo 11 de Hebreos. Está hablando de una serie de gente mortales, de hombres y mujeres débiles, pero hombres y mujeres débiles que demostraron un ejercicio de fe, una práctica de fe en un terreno, en un espacio donde no se podía, donde otros no pudieron, donde otros fracasaron, donde otros perecieron. En una circunstancia hostil y adversa, ellos lograron el triunfo. Entonces, en ese contexto de Hebreos 11 es que dice la Biblia que acercarse a Dios tiene una imposibilidad. ¿Para quiénes? Para quien no tiene fe. O sea, si yo no tengo fe, jamás, no hay manera, no hay la posibilidad de acercamiento a Dios sin fe es cero. No es posible acercarse a Dios si no ha creído. Lo dice la propia palabra de Dios. En este terreno, en este contexto, habían otras personas diferentes. Ellos decidieron creer a Dios. ¿Quiénes eran ellos? Por ejemplo, usted encuentra a Noé fabricando un arca cuando la gente se burlaba de él. Y él siguió fabricando esa arca. Y la gente preguntara, pero es imposible que esa arca funcione porque no hay agua. La está haciendo en lo seco. Un barco en lo seco, de un tamaño tan gigantesco que era imposible trasladarlo al mar. Pero ¿por qué lo está haciendo? Por lo que dice el versículo 6. Es un hombre de fe. Y el hombre y la mujer de fe creen lo imposible, porque lo primero que cree es en un acercamiento real y efectivo a Dios. Entonces, ellos eran diferentes. Este grupo de gente que menciona aquí era diferente. Y se acercaron a Dios mientras la mayoría no se acercó. Y vivieron en el temor de Dios mientras la mayoría no lo pudo hacer. Lo mismo que se repite hoy. La mayoría de la gente cree que no se puede servir a Dios. La mayoría de la gente dice, ¿cómo vivo yo sin cerveza? ¿Cómo yo puedo vivir sin licor, sin emborracharme, sin cigarrillo, sin marihuana, sin heroína, sin crack? ¿Cómo yo vivo sin darme un toquecito? ¿Cómo yo vivo sin tener 8 o 10 mujeres? ¿Cómo yo vivo
en esa forma ermitaña como viven ustedes. Es imposible. Y realmente es imposible para ellos. Ellos no pueden. Ellos dicen que quieren, no pueden. Pero en aquel tiempo era igual. No pudieron, no podían. Pero el grupo que pudo, ¿por qué pudo? Porque creyeron. Ellos solo creyeron. Dice la Biblia de unos hombres como Abraham, del cual vendría una nación grande, pero no tenía hijo. Y él le creyó a Dios. Y teniendo alrededor de 100 años, y su esposa igual, tuvieron su primer hijo. Eso es imposible. Para el mundo normal, para el mundo de razón, eso es imposible. Pero sin embargo, estos hombres lo practicaron. Es imposible que un hombre sea arrastrado en un carro de fuego al cielo. Pero Elías fue arrastrado por un carro de fuego y llevado al cielo. ¿Cuántas cosas imposibles tiene la palabra de Dios? Y entonces por eso en ese contexto es que dice el Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, es imprescindible que el que a Dios se allega crea que le hay. ¿Cómo usted se va a acercar a algo que usted no cree que existe? Usted dice, está lloviendo, estoy desamparado y me estoy mojando. Entonces usted ve una casa cuya puerta está abierta y usted se mete, porque usted cree que tiene techo. Porque si usted se mete ahí, usted no se va a mojar. ¿Por qué usted se mete, deja la calle y se mete en la casa? Porque usted cree que no se va a mojar. Ahora, si usted cree que se va a mojar, se va a meter en la casa. Si cuando usted entra descubre que la casa no tiene techo, usted vuelve y se sale, porque se va a mojar igual. Entonces, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, no se puede producir un acercamiento a algo que no existe. Eso es como la mente calenturienta de los necios. Los necios que dicen que no hay Dios, que Dios no hizo el mundo, que Dios no creó el mundo, sino que el mundo fue el producto del Big Bang, de la explosión atómica. Está bien, perfecto. Fue una explosión atómica. ¿Y qué fue lo que explotó? La nada. ¿Y quién hizo la nada? Porque si la nada existía, alguien la puso. Y nos vamos remotamente hasta lo infinito, y vamos a tener que concluir diciendo, hay un principio. Como dicen los filósofos antiguos, un arjé. Hay un inicio de todo. Hay algo que tú lo quieres ignorar, pero que tú eres producto de ese algo que le dio inicio a todo lo que hay. Entonces, para yo acercarme a Dios, tengo que necesariamente creer que le hay. Y no solo eso, yo tengo que creer en su existencia, en su esencia, en su existencia, y en que es galardonador de los que le buscan. No solamente que lo hay, sino que también que cuando yo me acerque voy a salir ganancioso. Y por eso nos acercamos al Señor. Entonces la razón, si no creemos en ese Dios, no hacemos el sacrificio. ¿Por qué yo dejo el pecado? ¿Por qué yo dejo la vida fácil? ¿Por qué dejamos la vida que la gente llama de gozo, de alegría, de francachela, de diversión, de deleite, de parranda? ¿Por qué nos sustraemos y nos apartamos de ese tipo de vida? ¿Porque somos superiores a los otros? No. Hay una razón. Hay una razón principal. Nosotros creemos que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, como yo creo en ese Dios, me acerco a Él, conozco sus reglas. Como yo creo en Él, ¿qué yo hago? Me sacrifico. El que no cree no se sacrifica. El que deja de pecar es porque cree. No porque no le gusta el pecado, es porque encontró algo superior a lo que antes tenía. Entonces, su mente inteligente le dice, si no deja esto, no consigue aquello. Y cuando usted hace el análisis, dice,
Esto es basura frente a aquello. Suelto la basura y me quedo con lo otro. Pero eso hay que tener inteligencia y conocimiento. O sea, si yo no creo en Dios, yo no hago eso. No se le puede exigir a una persona que no cree que deje el pecado. Porque ¿a cambio de qué? Dejar el pecado para quedarse en el aire. No, usted deja el pecado cuando usted consigue algo mejor. El que cree deja todo por seguir a Cristo. ¿Y qué es todo? Un estilo de vida. El que cree abandona hasta amistades, a veces hasta trabajo, hábitos, lugares donde se frecuenta, uno abandona ese lugar. Pero es movido por esa fe que uno ha alcanzado, que uno ha descubierto, porque esa fe lo lleva a descubrir un mundo distinto. ¿Por qué dejó Colón a Europa? Porque descubrió América. Porque encontró América. No la descubrió, la encontró. Porque América no estaba perdida. América estaba aquí donde está. Ahora, para Colón, América no existía. Para Europa, América no existía, pero América estaba aquí. Entonces, cuando ellos descubren para ellos a América, muchísimos europeos abandonaron Europa para venir a buscar nuevos horizontes en América. Ahora, si ellos no descubren América, no, dejan a Europa. ¿Cuándo deja el cristiano al mundo? ¿Cuándo el hombre deja de vivir la vida de parranda? ¿Cuándo el hombre deja de beber? Cuando descubre a Cristo. Cuando descubre el Evangelio. Cuando descubre que se puede vivir sin aquello. Cuando descubre que hay una vida superior por en gran escala a esa vida que hasta ayer era la que yo conocía. Entonces yo abandono lo que ya conocía para incursionar en un nuevo mundo que se llama el mundo cristiano. Imposible es porque quien no tiene esa fe, el que no cree, jamás va a vencer los deseos de la carne y el mundo para agradar a Dios. Entonces, para aquel que no ha entregado su vida a Cristo, que no conoce al Señor, la vida cristiana es un imposible. Le dicen no se puede, así de sencillo. Mire, yo sé que la verdad, a mí hasta me gusta, pero yo sé que no puedo. Ellos tratan de ser sinceros, pero yo sé que no puedo. Eso es en cuanto a lo imposible. Entonces, lo imposible es aquello que no tiene ninguna probabilidad de existir. Su probabilidad es cero. Ahora, ¿y qué decimos de lo difícil? Porque lo difícil a veces parece imposible. Nuestro título, nuestro tema es: lo difícil no es imposible. Hay gente que cree que su situación es imposible y lo que es difícil. Hay gente que cree que agotó todos los recursos o todos los recursos que conoce, y como ya no conoce otra alternativa, dice: mi vida fracasó. Y eso le pasa al que se suicida. Y hay momentos en que uno llega a ese punto. Cuando uno agotó todo el recurso humano y toda su inteligencia se ve varada, uno dice: ¿qué hago yo vivo? Ya no tengo para dónde coger. Todo ha terminado para mí. Entonces uno cree que su vida se convierte en un imposible. Pero no, solamente es difícil. Porque difícil es aquello que es alcanzable. Aquello que yo no he logrado, pero que si hago un esfuerzo, si actúo, si pongo interés, lo voy a lograr. Lo que me ha faltado un poquito de esfuerzo. Y esta es la historia de la cual queremos compartir un poquito, de alguien exitoso, pero que descubrió que había algo que no había logrado, no había podido obtener, y precisamente eso era lo que deseaba su alma. Porque mire, hay gente que uno lo ve y dice: lo tiene todo, pero no lo tiene todo. A veces esa gente anda detrás de algo que usted dice: pero es imposible que esa persona esté interesada en eso, porque él lo tiene todo.
Entonces ve que tiene dinero, tiene fama, tiene todo lo que le gusta a la gente, lo tiene. Y usted dice, pero ¿y cuál es su afán? Porque siempre hay algo que no tenemos. Por eso es que la vida es bueno tener un poquito de carencias, porque está la motivación para seguir viviendo. El que lo tiene todo lo que aparece materialmente, se aburre. Por eso es que la mayoría de los países nórdicos en Europa es donde la tasa de suicidio es más alta, porque desde que nacen tienen una seguridad social. La mamá tiene un sueldo, una casa, tiene un carro, no hay posibilidad de pasar hambre, de pasar trabajo, de que un día la leche no esté, de que lo van a sacar de la casa, de que debe la renta. No hay posibilidad porque todo eso viene cubierto. Entonces ese muchacho se cría sin apetecer nada, porque todo está ahí. Todo lo que pueda, todo lo que los muchachos de acá, de los adolescentes, los jóvenes, anhelan y están trabajando y esperando para conseguir, aquello lo tienen ya en el zafacón. Ya ni lo usan. Las tablets, los celulares de última generación, los robots, nada de eso le atrae. Entonces, ¿qué es lo que lo motiva para vivir? Nada. Todo lo tienen. Entonces, cuando uno llega a ese punto, se aburre, se harta de la vida. Por eso es que digo que es bueno siempre vivir con un poquito de carencia, para que le dé inspiración. Yo estoy trabajando porque quiero alcanzar tal cosa, y eso lo mantiene vivo. Y cuando alcance esa cosa, luego ve otra. Dice, bueno, ahora voy a trabajar 2 o 3 años más para ver si alcanzo aquella. Y ahora compré este vehículo, pero en tantos años quiero comprar un vehículo de tal tipo. Me quiero mudar a una casa así. Quiero hacer. O sea, siempre hay una razón para seguir luchando, para seguir trabajando. Pero el que lo tiene todo resuelto, ¿para dónde va? Lo único que le falta es el cementerio. Y por eso lo aceleran. Entonces aquí hay un señor que algunos llaman joven, yo no sé qué tan joven era, en el capítulo 18 de Lucas, versículo 18, este joven o este hombre, aquí dice el joven rico, dice: un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjese, lo único que él había oído que él no tenía era la vida eterna, porque abajo, aquí abajo, él lo tenía todo. Nada le hacía falta porque él tenía el poder económico. Y el que tiene el poder económico en esta tierra compra hasta la verdad. Hasta la verdad la compra. Entonces este joven que dice que era un principal, o sea, una persona, figura distinguida, va donde el maestro porque alguien le había soplado que Cristo hablaba de cosas diferentes. Cristo ofrecía una vida en otro lugar que no era aquí. Eso le interesó, porque él lo de aquí lo conocía todo, lo manejaba todo, lo había adquirido todo. Entonces, hay algo que yo no tengo, hay algo que yo no conozco, hay algo nuevo, yo lo quiero. Entonces, como Cristo era el protagonista, el que hablaba de ese tema, él va donde Jesús y con un poquito de lisonja le dice: maestro bueno, para ponerlo contento. Le dice maestro y le dice bueno. Cuando le dice maestro, está diciendo: estoy aprendiendo de ti. O sea, tú me puedes dar clase, porque le dijo maestro. Y los maestros son lo que hacen, enseñar. Entonces, maestro bueno, apenas conocía a Jesús y le está diciendo bueno. O sea, ¿cómo sabe él que Jesús es bueno? ¿Había compartido con Jesús? No. Pero él le dijo bueno, una forma de acercarse a Jesús. Pero lo grande es la pregunta que él tiene. Él sabía que había una vida eterna, porque alguien se lo había dicho. Entonces él ya está interesado en esa vida eterna, porque es lo único que él le falta. Entonces dice: ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Le hace la pregunta a Jesús, porque él le interesa ese tema. Él le interesa la vida eterna. Pero Cristo, ni corto ni perezoso, le fue al grano. Le dijo lo que tenía que decirle. Y entonces el muchacho se desanima. Un rico desanimado, desencantado. Entonces, en el versículo 24, dice el versículo 23: entonces él, el joven, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. ¿Qué le dijo Cristo?
Cristo le dijo que tenía que vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres. Cualquiera se desanima, hermano. Porque usted vende lo que tiene y se lo da a los ricos y luego los ricos se lo devuelven. Pero dárselo a los pobres lo despilfarran inmediatamente. Es como una cucaracha cuando cae en un gallinero. Se la comen inmediatamente. Entonces, cuando Cristo le dice, tú quieres alcanzar la vida eterna, es lo único que te falta. No necesitas dinero para la vida eterna. Entonces, como tú no necesitas dinero ni bienes para la vida eterna, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y yo te doy la vida eterna. El hombre dijo, bueno, si así son las cosas, entonces hay problema. Entonces, dice el versículo 23, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Por qué se puso triste? Porque era muy rico. Cuando la Biblia dice muy rico, era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, le dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de Dios. En hebreo dice que es imposible llegar a Dios si no hay fe. Aquí dice Cristo que es difícil alcanzar la vida eterna un rico. Lo primero, lo imposible no tiene remedio. Es absoluto. No hay alternativa. Sin fe es imposible. Ahora, Cristo aquí lo suaviza y le dice al rico que el rico tiene problemas para entrar al cielo porque se le hace difícil. No le dijo imposible. No es imposible para un rico entrar al cielo, pero es difícil. ¿Por qué? Hay preguntas. ¿Es pecado tener dinero? ¿Está Dios en contra de la prosperidad? ¿Impide el dinero que alcancemos la salvación? Yo creo que todas esas respuestas son negativas. O sea, el pecado, no es pecado tener dinero. Dios no está en contra de la prosperidad. El dinero no impide llegar al cielo. Ahora, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué dice la Biblia con respecto a estos asuntos que siempre están de moda? Dice, por ejemplo, en Génesis 13:2, usted da un paseo por la Biblia, va a encontrar varios hombres ricos y hombres de Dios. Hombres ricos que eran hombres de Dios. Dice en Génesis 13:12, por ejemplo, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y entonces, óigame, no era en ganado solo, no era solo en tierra, en plata y en oro. O sea que ahí no hay, usted no puede entender otra cosa, sino que era rico. Rico, pero rico. Y la Biblia no dice rico, dice riquísimo. El superlativo de rico. Riquísimo. Abraham era riquísimo. ¿Y quién era Abraham en la Biblia? Número uno, hay dos identificaciones de Abraham. Uno, amigo de Dios. Entonces Dios tiene un amigo riquísimo. Aleluya. Aleluya. Amigo de Dios y padre de la fe. O sea, el padre de la fe era riquísimo. El amigo de Dios era riquísimo. ¿Detesta Dios la riqueza? ¿Aborrece Dios a los ricos? Ahora, ¿cómo era el manejo de Abraham en cuanto a su riqueza? Él tenía esa riqueza bajo control, que es lo que mucha gente no logra hacer. Porque la mayoría de la gente que tiene dinero, el dinero lo gobierna. Abraham gobernaba su riqueza y la ponía donde tenía que estar. Primero Dios y después mis bienes. Y mis bienes no son más que un trampolín para servirle a mi Dios. O sea, yo no tengo problema con la riqueza, ni Dios tampoco. Pero la riqueza no le puede gobernar el alma a uno. Entonces, Abraham era riquísimo y era el padre de la fe y el amigo de Dios. Pero no era el único rico.
su hijo Isaac, dice el versículo 26, el capítulo 26 de Génesis, versículo 13, dice, el varón, versículo 12, va a comenzar en el 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. El hijo de Abraham. Y mire que no está hablando de la herencia. No fue lo que heredó del papá, de su papá. Está diciendo que fue enriquecido, fue prosperado, al 100 por 1 lo bendijo Jehová. O sea que Dios bendijo a Isaac de tal forma que alcanzó riqueza. Hay otro caso, el capítulo 30 de Génesis, versículo 43. Ahora tenemos el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, Jacob, en el versículo 43. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, y camellos y asnos. O sea, ya iban 3 riquísimos que eran amigos de Dios y que eran siervos incuestionables, siervos de Dios. Entonces dice el versículo 3 del capítulo 1 de Job, que Job era el hombre más rico y más grande de todos los orientales. Entonces aquí hay 4 ejemplos de que la riqueza no es obstáculo para Dios. Dios no tiene que ver que tú seas rico o no seas rico. Entonces, ¿por qué dijo Jesús que difícilmente un rico entrará al reino de los cielos? Yo creo que eso es para pensarlo. ¿Por qué? Porque fíjese, el dinero provee poder y mucha gente quita su mirada de Dios para ponerle en el dinero. Entonces, aquí se crea una crisis de confianza. ¿En qué tú crees más? ¿En tu dinero o en tu Dios? Si yo no tengo la capacidad de creer en Dios por encima de mi dinero, si yo puedo, como dijo Cristo, que nosotros debemos estar en la capacidad de seguir a Cristo, aunque perdamos todo. O sea, ese es el nivel de fe. Cuando yo tengo este tipo de fe, que aunque me quiten todo, aunque lo pierda todo, aunque mi padre y mi madre me lo nieguen todo, yo pueda seguir a Cristo, entonces yo puedo tener dinero. Pero hay gente que no puede tener dinero porque se le olvida a Dios, se le olvida a la mujer, se le olvidan los hijos, se olvidan hasta ellos mismos. Entonces, problema de confianza. El Señor le dice, cuán difícil entrará un rico al reino de los cielos. Porque Dios no quiere saber de ricos, ya vimos que no. Que Dios sí quiere saber de los ricos. El problema es que muchos ricos no quieren saber de Dios. Entonces hay una crisis de confianza en que creen que el dinero se lo va a resolver todo. En segundo lugar, y esto es más fuerte, la piedad cristiana no comulga con la riqueza. Es muy difícil ser un verdadero cristiano lleno de amor y misericordia cuando se es rico. Lo primero es cómo se logra acumular fortuna. Trabajando honesta y seriamente, guardando centavitos. Es posible, pero no es común. La mayoría de los que acumulan grandes fortunas no resisten una auditoría. La mayoría de los que nadan en los millones no soportan un análisis financiero, porque la corrupción está en todas partes. Entonces, manejarse como cristiano, vivir la vida piadosa, vivir conforme a la ordenanza divina, con una cantidad infinita de dinero, es casi imposible. Pero no es imposible. La Biblia dice que es difícil. Por eso Cristo dice, cuán difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Porque el rico vive como rico. Mire,
Hay mucha gente que no le gusta que hablen de eso, pero eso hay que hablarlo. La soberbia no entra al cielo. La vanidad no entra al cielo. Hay gente que da 60,000, 80,000, 100,000, 200,000 dólares por un anillo. Y yo le pregunto, ¿cuál es el beneficio? ¿Para qué sirve ese anillo? Para que lo vean. Para que lo vea el que sabe. Porque yo lo veo y no he visto nada. Uno de chuflay y uno de esos para mí es la misma cosa. Entonces, pero es que donde va hay otros que son iguales y están en competencia de prendas. Cual tenga la cadena más cara, cual tenga el anillo más caro, cual tenga el reloj más caro. Entonces es una cuestión de vanidad, de orgullo, de soberbia. Entonces es muy difícil, porque uno habla así porque quizá uno no ha llegado ahí. Pero mire, no es fácil. No es fácil llegar a rico, de verdad, rico, y no ser soberbio y vanidoso. Mi papá decía hediondo. Esa gente que están con la nariz parada, como que todo le hiere. Delicado, frágiles. No se asocian con cualquiera. Pero ok, aquel a quien San Pedro, a quien Dios se le dio a San Pedro se lo bendiga, ¿verdad? Pero grandes son aquellos que salen de la nada y suben a la opulencia, y después que están arriba no conocen a lo que está abajo y se quedan mirando y dicen, ¿qué es ese animalito? No, que eso es un perro. ¿Perro? ¿Y qué es lo que es un perro? No, que eso es una... No conocen nada los pobres porque ya se le borró, mira, el disco duro se le voló y se quedaron en blanco. Por eso es que es difícil, porque quizá usted conozca a alguna persona que antes tenía un comportamiento y por alguna razón consiguió dinero y ahora tiene un comportamiento totalmente diferente. Antes era manso, afable, cariñoso, ahora no. Ahora una persona que se cuida hasta de su madre, porque le tiene miedo. Todo el que se le acerca, él cree que va a pedirle. Puede ser verdad, pero aunque fuese verdad, tú no tienes que estar huyendo de la gente. Pero eso es parte de la riqueza. Mire, ese señor se le acercó a Cristo porque entendió que Cristo era superior. O sea, Cristo no era cualquiera. Cristo era un líder exclusivo. Entonces él sabía la fama, la ascendencia de Jesús, el impacto social de Jesús. Y él dijo, esto es importante. Por eso fue donde Jesús. Él no fue, mire, hubiera sido un Pelagatos, hubiera sido un Pedro, pescador, él no va. Pero como él oyó la fama de Jesús, dijo, no, este es posiblemente más grande que yo. Yo conocí a alguien que decía que a él le gustaba estar en un sitio y tener amigos donde el más pobre o el único pobre fuera él, porque algo se le pegaba. Entonces este señor quizá pensó, este es más grande que yo. Como es más grande que yo no pierdo, yo gano con él. Entonces va y se le acerca y dice, maestro bueno, ¿y qué yo tengo que hacer? Como que dice, eso es como un tipo de jactancia. Lo que sea yo lo voy a hacer. O sea, ¿cuánto cuesta? ¿Qué es lo que hay que comprar para alcanzar la vida eterna? ¿Cuánto vale el ticket? ¿Cuánto vale el peaje para cruzar? O sea, fue como una forma de soberbia también, de jactancia, para él decir que él podía. Oh, pero lo más lejos que él tiene es lo que Cristo le va a soltar. Le tiró un bucapié, hermano. Oh, que el hombre se quedó dando vueltas, patinando en lo seco. Dice, mira, Cristo primero le tiró una fácil, que Cristo sabía que él la iba a contestar. Le tiró una suavecita. Dice, ¿conoce los mandamientos? Dice Cristo. Dice, oh, muchacho, yo estoy pasado de eso. Yo me lo sé de atrás para adelante, de adelante para atrás, como quiera me lo sé. Desde chiquito, desde que estaba así, de que tengo juicio. Yo no he hecho otra cosa más que repetir los mandamientos. Me los sé de memoria como quiera y lo guardo.
Dice, está bien, ganaste. Sin embargo, ahora te voy a pedir algo. Vende todo lo que tiene y no lo guarde en el banco para que gane intereses. No, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Oye, hermano, pero es que fuerte, ¿verdad? Es que fuerte lo que Cristo le dijo. Póngase usted que no se puede comparar con los chelitos que usted tiene, con la poca cosa que usted tiene. Piense que usted venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres. A ver qué. Pero fue una prueba de fe. Yo no creo que Cristo iba a permitir que lo hiciera, pero fue una prueba de fe que él no la soportó, él no la pasó. Entonces, ¿qué hace él? Dice, bueno, maestro, dice aquí que se puso triste, cualquiera, y abandonó el caso. Dice, bueno, maestro, vamos a dejarlo ahí. Yo voy a pensarlo, me voy a reunir con mi junta a ver qué decisión tomamos, pero por ahora yo no quiero vida eterna. Si ese es el precio, yo no quiero vida eterna. Entonces ahí es que viene el fuetazo de Jesús. Qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Entonces la piedad cristiana, el ejercicio de la vida cristiana no cuadra con la riqueza, hermano. Porque es que el rico tiene que comportarse como rico. Y gusto da que usted vaya a la Quinta Avenida o a uno de esos sitios y usted ve a los ricos comprando. Yo siempre menciono el caso de un amigo rico que tuve, que él se cogió conmigo. Entonces él era amigo mío, porque el rico es amigo del pobre. El pobre no es amigo del rico, porque cuando el rico decide ser amigo del pobre es amigo, pero porque el pobre decide ser amigo del rico, no, eso es otra cosa. Aleluya. Y yo siempre me recuerdo de eso, que parece un chiste, que él fue a una compañía a un dealer donde venden vehículos, y él preguntó, vio las camionetas y le gustó una, y dice, ¿a cómo es la docena? No, voy a querer media docena de camionetas. Así era que él compraba. Conoció otro hermano que tenía cierta posibilidad, y entonces iba al supermercado y él compraba media vaca. Tenía una cantidad de hijos, ¿sabes? Pero él compraba media vaca. Así era que compraba la carne. Entonces ese es el comportamiento. Cuando usted va a esos sitios, usted ve los perfumitos que usan. Unos perfumitos con una cosita así, le cuesta, ese nada más vale $5,000. Mire, ese es muy barato, dice el hijo. El hijo le dice que ese es muy barato. Y entonces ven otro, 7,500. Quizás ese sea un chin mejor. O sea que el dinero no es problema. Entonces el ejercicio de la vida cristiana para un rico es incómodo. ¿Por qué? Porque usted tiene que hablar y bregar con gente que no son como usted. Usted no puede estar solamente con la gente que son de su nivel. Si usted es cristiano, usted no puede hacer diferencia. Usted tiene que tratar a las personas no por lo de afuera, sino por lo de adentro. Y el problema es que adentro todos somos iguales. Entonces yo tengo que comportarme como cristiano al estilo de Cristo. Esos son los choques, hermanos, los choques que hay actualmente. Porque el modelo es Cristo. Entonces cualquier definición que haya de cristiano es a partir de Cristo. Usted no puede buscarla en otro sitio. Entonces, si lo que usted dice que es cristiano no se parece al Cristo del cristianismo, entonces, ¿qué es lo que es eso? Es un disparate, es una falsa. Entonces, Cristo era humilde. Cristo podía ir donde Herodes, podía visitar a los reyes, podía visitar a los gobernadores, pero también visitaba a la viuda, los huérfanos, los enfermos, y a todo el que estaba necesitado y estaba a su alcance. Porque hay gente que son exagerados. Como uno habla así, dice, no, pues entonces tienes que visitar a todos los pobres. El problema es que los pobres son muchos. Los pobres son muchos, varón. Usted busca en la iglesia rico, ahí hay 2, 3. Digo, nadie es rico, ¿eh? Porque usted le pregunta a un rico, que usted sabe que es rico, y dice que no es rico. Sí.
Hace poco tuvimos una reunioncita con un señor que la gente dice que es quizá el más rico de este país. Y hubo un pastor que no aguantó. Y dice, fulano, la gente dice que usted es rico. Y él se sonríe y dice, no, bueno, yo tengo mi chelito. Yo tengo mi chelito. Pero tiene más de 100 empresas. Pero tiene unos chelitos. Porque es que nadie cree que es rico, hermano. Porque siempre cree que hay otra cosa más que él necesita. Entonces, si vamos a buscar a los ricos, no los vamos a encontrar. Pero la gente acomodada, la gente que no tiene desesperación económica, la gente que no está apretado. Entonces, ese tipo de gente no son abundantes, pero el pobre sí. Por lo menos en nuestros países, los pobres son más, son mucho más. Pero nosotros no podemos ni buscarlo porque sea pobre, ni buscarlo porque sea rico, sino buscarlo porque tiene un alma. Buscarlo porque es una persona. Buscarlo porque necesita de Dios y necesita de nosotros. ¿Por qué dijo Cristo que era difícil que un rico entrara al reino de los cielos? Por la avaricia también. Usted sabe que la avaricia es el deseo insaciable de acumular cosas. Y eso va acompañado, la riqueza está acompañada generalmente de avaricia, de estar siempre trabajando, juntando, haciendo negocios, a veces casi ni duermen, por afán, avaro. Y en esa avaricia se meten dos cositas, injusticia y abuso. Porque hay veces que usted pone, por ejemplo, a sus empleados a trabajar más de la cuenta, pero no le paga lo justo. No le paga lo que tiene que pagar. El que quiere ganar es usted, por aquel que se lo lleve el otro. Entonces él se está matando, pero a él no le puede pagar en base a su esfuerzo. Entonces eso es avaricia, que es acompañada de la injusticia y de los abusos, que le quita la comida al pobre para dársela al otro, que desbarata los bienes simplemente porque ya está cansado de ello cuando hay otro que lo necesita. Cuando usted oye la cantidad de toneladas que botan de comida a los hoteles y otros lugares en los Estados Unidos, en Alemania, en Francia y en otros países desarrollados, y usted oye la cantidad de gente que muere de hambre en África, usted dice, ¿pero cómo es esto? Simplemente con los miles de toneladas o millones de toneladas de comida que se botan, ¿esa gente pudiera comer? Ah, no, pero que el rico no piensa en eso. El rico piensa que pide un plato que vale $2, $3,000 y cuando lo ve no le gusta y lo tira para allá, dame el otro. Y eso lo llevan por otro lado y lo tiran para el zafacón y eso lo botan. Pero por allá hay otros que no han visto esa comida ni siquiera en revista y que el estómago lo tienen aquí atrás ya, pasando hambre, muriendo de hambre, 10, 15 y 20 mil personas diario en la India. Entonces la avaricia, por eso dice Cristo, es difícil, hermano. Es difícil que un avaro entre al cielo. Es difícil que un abusador entre al cielo. Es difícil que un desconfiado entre al cielo. Es difícil que un hombre que no pone a Dios primero entre al cielo. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Que era difícil, no imposible. Lo difícil no es imposible. Lo difícil es difícil. Entonces, si tu vida es difícil, debe entender que no es imposible. Es difícil. Hay gente que están llevando una carga, una cruz que es difícil, pero el diablo le ha dicho es imposible. Ese hijo tuyo es imposible. Ese marido tuyo es imposible. Esa mujer tuya es imposible. No, es difícil. ¿Y qué queremos decir cuando decimos que es difícil? Que hay que dedicarle más tiempo, hay que ser más inteligente, hay que esperar, hay que trabajar, porque se puede alcanzar. Generalmente cuando la gente viene diciendo, volviéndose loco, porque bregamos mucho con esos temas en la pareja, mucha pareja con un problema que dice, esto ya se acabó, esto es imposible, yo no puedo ya con este hombre, yo no puedo ya con esta mujer. Ya mi paciencia se agotó. Es difícil, pero se puede. Lo que no se puede, plátano maduro volver a verde.
traer de ayer a hoy, eso no se puede. Pero cambiar un hombre, cambiar una mujer, se puede. Hay métodos espirituales, hay métodos profesionales, hay una serie de herramientas que usted puede esperar, hacer su esfuerzo y cambiar a la otra persona o cambiar usted. Pero ahí es donde retuerce la puerca el rabo, decían los campesinos. Que nadie quiere dar la otra mejilla. Todo el mundo quiere que sea aquel que se arregle, que el otro se arregle. Pero ¿qué estás tú haciendo? ¿Cuál es tu inversión para la solución de tu problema? Lo difícil no es imposible, es solamente difícil. Lo que pasa es que para lo difícil hay que entregar esfuerzo y tiempo. Y el haragán y el vago y el ocioso no le hable de eso, porque lo que quiere es que le entreguen la cosa en la mano. Todo tiene un precio, todo tiene un costo. La vida eterna es gratis, pero tiene un costo. Cristo dijo: el que no fuera capaz de dejar padre, madre, hijo, heredad por causa de mí, no es digno de mí. Entonces hay un costo. No es que yo voy a pagar tanto por la vida eterna, yo no voy a comprar mi salvación, pero al asumir mi responsabilidad de creer en Cristo, de seguir a Cristo, yo tengo que dejar cosas. Yo tengo un costo. Yo tengo que abandonar amistades. Yo tengo que abandonar lugares, palabras, conceptos para encaminarme a seguir a Cristo. Ahora, ¿lo puedo hacer sin fe? Ahí sí es imposible. Pero si usted entendió, si el Espíritu Santo, si Dios tuvo misericordia y usted entendió que el camino correcto es el camino de Cristo, entonces usted tiene que saber que si no abandona todo lo otro, para usted será imposible alcanzar vida eterna. Pero no es que es imposible, es imposible porque no nos queremos acercar. Cristo lo dijo muy claro: el mayor obstáculo no lo hará imposible tu encuentro con Dios. Tú puedes tener muchas dificultades, puedes tener muchas pruebas, puedes tener muchas carencias, muchas necesidades, muchas dificultades, muchas piedras en el camino, pero nada de eso te puede impedir, si tú quieres, tener un encuentro con Dios. Entonces, es imposible que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le temen. Por difícil que parezca, por complicado que parezca, si tú quieres, puedes tener un encuentro con el Señor. Y sin ese encuentro, sí es verdad que es imposible servir a Dios, alcanzar salvación, mejorar tu vida. Es probable que haya mucha gente que cree que ya no hay nada, absolutamente nada. No hace mucho tiempo que fue una pareja y el caballero me dijo: yo llegué a la iglesia un domingo como última instancia. Ya yo tenía todo listo para al otro día disponer de mi vida, porque yo veía que era imposible, mi vida era imposible. Pero dije: déjeme aplicar lo último para complacer. Pero la decisión del suicidio era en él, nadie lo sabía, era adentro. Pero su mujer lo había estado invitando a la iglesia tanto. Déjame complacerla, para que cuando yo falte, no diga que no la acompañé a la iglesia. Y ese domingo fue a la iglesia. Y ese domingo lo atrapó el Señor. El Señor lo atrapó. Y lo que él creía que era imposible, simplemente era difícil. Lo que usted, amigo, hermano, cree que es imposible, solo es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque en lo difícil se aplican dos fuerzas: la de arriba y la mía, que sería la de abajo. Imposible no tiene alternativa. Pero lo difícil es que necesitamos un poquito de Dios y un poquito de mí. Pero hay gente que quiere que Dios lo haga todo. Hay gente que quiere que Dios lo coja y lo salve, lo levante del asiento, lo extraiga aquí adelante y le abra la boca y diga la oración. No, así no, porque no somos muñecos, no somos títeres. El Señor nos da la opción de elegir o rechazar. Entonces Dios nos abre la mente, el juicio, el entendimiento, para que usted escuche, para que usted sepa, analice y decida.
A partir de ahí Dios no lo forza. Entonces usted dice, bueno, yo voy a poner mi parte. Dios ya puso la de él, yo voy a poner la mía. Para que se dé el negocio, tiene usted que poner su %, y ya Dios puso el de él, que es el sacrificio de Jesucristo. Lo difícil no es imposible. Lo que tú ves como difícil para servir a Cristo simplemente es difícil, no es imposible. Ha sido imposible hasta hoy porque tú has querido. Como tú no te has decidido a abandonarlo todo porque crees que es imposible vivir sin eso, entonces por eso está como está. Pero si te decides a probar, verás que es difícil, y ni siquiera tan difícil. Ni siquiera tan difícil. Porque las cosas... Bueno, yo he dicho otras veces también que mi abuela materna, doña Andrea, ella me dijeron que ella había dicho, cuando oyó el evangelio por primera vez, que mientras existiera el tabaco, ella no se podía convertir. Sin embargo, se convirtió y fue una misionera, y todavía el tabaco está. Y ella hace tiempo que se fue con Cristo, y el tabaco todavía está. O sea, para ella era imposible. ¿Usted sabe lo que un borrachón dice? Mientras existe el ron, el licor y la cerveza, es imposible que yo me convierta. Mientras exista la droga, es imposible que yo me convierta. A mí me dijo un dueño de una emisora una vez: mientras haya mujeres buenas, yo no me puedo convertir. Digo, pues te va a llevar el diablo. Porque mujeres buenas hubo, hay y habrá. Y tú eres el que vas a fracasar. Y todo el mundo va a seguir igual. O sea, es que no conciben el mundo conforme a lo que dice la Biblia, sino que ellos lo conciben a partir de su manera. No, mi vida es esto, y sin eso no hay vida. Mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Y la prueba principal somos nosotros. Estamos viviendo sin ron, sin cigarrillo, sin parranda, sin borrachera, sin droga, sin mentira, sin fornicación, sin adulterio. Estamos vivos, y bien vivos que estamos. Padre, gracias por tu palabra. Termina tu obra en los corazones. En el nombre de Jesús. He decidido seguir a Cristo. He decidido.